hoy tenemos la charla a cargo de la doctora Gabriela Murillo. Gabriela es nutricionista de formación y tiene una maestría y un doctorado en nutrición molecular por la Universidad de Connecticut. Es profesora catedrática de la Escuela de Medicina, específicamente del Departamento de Bioquímica, y pues ella se ha especializado justamente en el papel de los macronutrientes y los micronutrientes en la salud y en patología humana. Entonces, por dicho, hoy nos viene a dar esta charla, es bastante interesante, entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Jason, por invitarme y por presentarme sin papelito. Qué interesante, que me conocen. Muchas gracias a todos por estar acá. Voy a hablarles un ratito, nada más como para saber rápidamente cuántos de ustedes tienen un bagaje de nutrición. ¿Vos sos nutricionista? Ok. Y ahí estamos. Más o menos. Ok. He trabajado con algunas nutricionistas de la incidencia. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Todo el mundo come, por lo menos. Todos comen. Con eso me la juego. Ok, es como que les voy a hablar un poquito de nutrición. No me voy a enfocar tanto en el cáncer porque ustedes se mueven más en esa área. Y lo que les traje el día de hoy es las dietas cetogénicas y el potencial en el paciente oncológico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que los pacientes con cáncer les beneficia no comer carbohidratos o hacer dieta keto? Ok. Eso es lo que les voy a contar. O sea, qué hay, qué se dice, por qué se dice y si funciona. Entonces, vamos a hablar un poquito de los principios cetogénicos, de la dieta cetogénica, o sea, qué es cetogénesis y qué es cetólisis, desempolvar bioquímica y luego vamos a entrar ya de lleno a lo que es la dieta cetogénica desde el punto de vista nutricional. Lo vamos a mezclar con el cáncer y vamos a cerrar pasando de la teoría a la práctica, o sea, que evidencia preclínica, clínica y consideraciones importantes con pacientes. Si tienen alguna consulta, me interrumpen o las puedo dejar para el final. Entonces empecemos por los fundamentos bioquímicos. El proceso de síntesis de cuerpos cetónicos ocurre en un balance energético negativo. Hago el disclosure que un balance energético es un término muy reduccionista, entendiendo que no somos máquinas que lo que entra menos lo que sale, eso define cómo se comporta nuestro metabolismo, pero en general, cuando hay altas demandas de energía, estamos en un balance energético negativo. Hay poca disponibilidad de glucosa y entonces tenemos que utilizar combustible de reserva. ¿Cuál es el primer combustible de reserva? Antes. Glucógeno. Entonces, la glicemia empieza a bajar, lo primero que responde es el glucógeno hepático, no el muscular. Se empieza, pero el glucógeno hepático realmente es una reserva relativamente poca, o sea, lo que duramos nosotros dormidos y al día siguiente hay que comer. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar lipólisis y movilización de ácidos grasos. Vamos a utilizar la grasa como combustible principal. Entonces, el hígado hace glucogenólisis y además hace gluconeogénesis, porque no todos los tejidos tienen la capacidad de consumir ácidos grasos. Y estamos considerando de manera específica el sistema nervioso central. Entonces, de alguna manera, el hígado tiene también que responder y darle al cerebro comida, que es glucosa. Y el hígado puede comer grasa, entonces en un balance energético negativo, rompemos glucógeno, hacemos glucosa y oxidamos la grasa que viene del tejido adiposo. ¿Cuál es el problema? Que estos dos procesos tienen un cierto conflicto. ¿Por qué? Porque la síntesis de glucosa utiliza oxaloacetato. Es decir, hacemos glucosa desde cero a partir de oxaloacetato. Y la beta-oxidación produce muchísimo acetil-CoA. Es decir, cuando oxidamos ácidos grasos tenemos un montón de acetil-CoA que en un estado normal, donde no hacemos gluconeogénesis, se condensa el acetil-CoA con el oxaloacetato y formamos citrato. Entonces, en el hígado, y exclusivamente en el hígado, porque solo aquí estamos haciendo glucosa nueva, este proceso no se puede dar. El oxaloacetato está siendo utilizado en gluconeogénesis y entonces tenemos un extra de acetil-CoA que tenemos que ver qué hacemos porque se le saca muchísimo provecho, es bastante energético. ¿Ok? Entonces, este proceso de cuerpos cetónicos es exclusivamente hepático
Y en este panorama estamos en mitocondria, porque acaba de ser beta-oxidación, y no hay insulina, porque estamos en un balance energético negativo, pero es el mismo precursor. Este HMG-CoA se convierte en ácido acetato, que en plasma se convierte en beta-hidroxibutirato o en acetona. Esta es la misma acetona que todo el mundo conoce, que si uno deja el quitasmate abierto se va a ahogar. De hecho, esta es la acetona que diferencia a los pacientes diabéticos tipo 1 descompensados, que dicen que tienen un olor característico, que dicen que huelen a frutas. Yo no sé cuál fruta es esa, pero sí, a chicha, huele pura. Yo le digo a mis estudiantes que cuando les digo esto, no se pongan a oler gente, muy feo, porque ellos se imaginan que la gente huele fresa y ya no, o sea, huele a esa acetona. ¿Y por qué? Porque un paciente diabético va a estar generando muchos cuerpos cetónicos. No hay insulina para la captación de glucosa, entonces... No hay insulina, y si no hay insulina, el hígado cree que estamos en este balance energético negativo. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 cuerpos cetónicos que vamos a utilizar. Específicamente el beta-hidroxibutirato ha sido súper estudiado, porque además es una molécula de señalización y tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, muchas personas que utilizan la dieta cetogénica, por ejemplo, para pacientes con artritis o pacientes con alguna enfermedad autoinmune que tenga mucha inflamación, han visto ciertos beneficios precisamente por esta señalización del beta-hidroxibutirato. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? En un balance energético negativo, aumentamos la hipólisis, los ácidos grasos viajan a los tejidos altamente demandantes de energía y estos hacen beta-oxidación en la mitocondria. En el hepatocito y solamente en el hepatocito, este acetil-CoA no se puede utilizar en ciclo de Krebs, y por eso hacemos cuerpos cetónicos que viajan por sangre y sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica y se vuelven a convertir en su precursor. ¿Cuál era su precursor? Acetil-CoA. Y entonces, en una neurona, el acetil-CoA sí puede entrar a ciclo de Krebs, porque ahí no se está haciendo gluconeogénesis. Y de esta manera alimentamos al cerebro con un combustible no falso, pero como mientras tanto. Es, usted no tiene glucosa, la estamos pasando terrible, pero coma esto un ratito. ¿Ok? Eso es básicamente el mecanismo de la cetogénesis y la cetólisis. No solamente el cerebro come cuerpos cetónicos, de hecho el corazón consume bastantes cuerpos cetónicos también, y el músculo esquelético tiene esa capacidad. Pero eso es vital para el cerebro, porque mientras todos están comiendo grasa, el cerebro necesita un combustible alternativo. También está comiendo glucosa, porque el hígado está haciendo gluconeogénesis. Entonces no es una dependencia al 100% de cuerpos cetónicos, pero como es un tejido altamente demandante de energía, pues tenemos que utilizarlos. Ok, entonces ya entendemos el proceso, sabemos qué está pasando. Ahora, ¿qué es la dieta cetogénica? ¿Quién la ha oído? ¿Quién conoce a alguien que haga dieta cetogénica? ¿Quiénes han pensado en hacer una dieta? No han contemplado la posibilidad de dejar todo lo que los hace muy felices. Vamos a ver. Resulta que las dietas keto no son tendencia, no es algo que uno dice como, mira, se lo inventaron ayer, salió en TikTok. No. Las dietas cetogénicas son viejísimas, inclusive los egipcios habían descrito que los niños que tenían epilepsia, probablemente no le decían epilepsia, pero cuando no comían tenían menos episodios. El ayuno era muy importante, claro, porque un episodio epiléptico claramente necesita una alta demanda de energía, y si yo no le doy energía, pues no tienen con qué generar esos picos de electricidad. Tiene mucho sentido. Resulta que en 1911 se empezó a describir que una dieta sin carbohidratos puede mejorar ese mismo proceso sin tener que quitar toda la comida. Es decir, una dieta sin carbohidratos emula el ayuno en términos de la epilepsia refractaria. Una epilepsia refractaria es aquella que no responde a medicamentos. Entonces, en 1920, en esa década, en Francia se aplicaba muchísimo. Se dieron cuenta que no tener carbohidratos elevaba los cuerpos cetónicos de la misma manera que el ayuno. Entonces, imagínense, por ejemplo, un niño epiléptico cuya opción era no comer o comer todo menos carbohidratos, fue un boom, porque desde el punto de vista práctico, ¿cómo podemos ser un paciente que no coma? Entonces,
desarrollaron muchos medicamentos para la epilepsia. Entonces ya el ayuno y la dieta keto no eran tan necesarias o no se estudiaban tanto porque ya no era la primera línea de tratamiento para este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que en 1971 se dieron cuenta o empezaron a ver que estas dietas cetogénicas hacían mucho de esto. Una lipólisis acelerada. Y ya que el problema no era la epilepsia, ya que el problema era el sobrepeso, la resistencia a la insulina, la obesidad. Entonces, no es una tendencia, pero se fue cambiando la idea o el objetivo, sí. En ese escenario también hay elevación del LDL. Ahorita voy a hablar de eso porque, de hecho, las dietas cetogénicas han tenido muchos nombres y, de hecho, la dieta de Atkins es una dieta cetogénica. Eso es lo que les iba a decir, que las dietas cetogénicas hay muchas. Por ejemplo, aquí ya se empezó a aplicar, utilizar sobre todo triglicéridos de cadena media, y lo cual permite que se consuman más proteínas y más carbohidratos porque facilita la beta oxidación de este tipo de triglicéridos, y se han hecho bastantes modificaciones de esta dieta y ahora hay todas las versiones del mundo que ustedes se puedan imaginar. ¿Cuáles características tiene una dieta cetogénica? Es una dieta que impulsa la síntesis y utilización de cuerpos cetónicos porque restringe carbohidratos y sustituye el carbohidrato por grasa. Importante porque no todo el mundo maneja este concepto. Es adecuada en proteínas y calorías, es decir, no es una dieta hipocalórica. Son las mismas 2000 calorías que usted necesita, simplemente que todas las calorías de los carbohidratos se las van a otorgar las grasas. No es que uno coma menos, es que uno come diferente. Hay gente que aplica dietas cetogénicas hipocalóricas, entonces es como darle por todos los lados posibles, porque aparte de que estamos bajando carbohidratos, estamos restringiendo calorías. Entonces realmente lo que se hace es un flip over de la distribución clásica de macronutrientes. A vos que sos Nutri, de una vez, yo sé que vos sabés, pero ya la pirámide no se usa. O sea, ya nadie habla de pirámide de los alimentos, pero es la forma más clara de ejemplificar que cuando pensamos en la alimentación, la base siempre es carbohidratos. Un 50, un 60% de lo que consumimos son carbohidratos. Y vean las grasas a dónde están, de un 20 a 30. En una dieta cetogénica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar estas dos partes de manera tal que la proteína queda intacta. Seguimos consumiendo 20-25% de proteína, bajamos los carbohidratos de un 10 a un 5 y la mayoría de nuestras calorías van a provenir de las grasas. Es lo que hace una dieta keto. Y ahora hay la dieta estándar, la dieta alta en triglicéridos de cadena media, hay cetogénicas cíclicas que depende, sobre todo los atletas de alto rendimiento tienden a hacer estas, como cuando van a competir, si necesitan bajar de peso muy rápido y luego vuelven a comer y hacen el carb load, por ejemplo antes de la carrera para tener suficiente glucógeno en músculos, etc. Hay restringida en calorías, hay más altas en proteína, un poquito más bajas en grasa, va a depender de la necesidad del paciente o de lo que queremos lograr en ese metabolismo. Y bueno, en una dieta keto vamos a lograr un estado de cetosis. ¿Cetosis qué quiere decir? Cuerpos cetónicos en plasma. Y vamos a alcanzar una cetosis nutricional que es de 0.5 a 2 milimoles por litro. Normalmente en nuestras dietas convencionales llegamos máximo a 0.3. Si esta cetosis nutricional se le suma actividad física, puede llegar hasta 5 milimoles por litro. Y eso los pacientes lo miden como un glucómetro. O sea, se pueden medir cuerpos cetónicos en sangre para más o menos saber en qué momento estoy en cetosis. Porque la gente cree que, ay, bueno, yo no he comido arroz, entonces ya estoy haciendo dieta keto. Y pues no. O sea, hay un proceso, hay que gastar glucógeno, hay que hacer ese cambio metabólico, pasar por lo que llaman el keto flu, que es una adaptación metabólica donde el organismo dice, ¿qué me están haciendo? Ya no vamos a comer más, esto es lo que me estás dando. O sea, ese es el plan y se adapta. Vean que es diferente a la cetosis de ayuno, porque este 5%, este 10% que se admite, hace la diferencia, de carbohidratos me refiero, hace la diferencia entre comer y no comer. Cuando no se come nada, alcanzamos una cetosis de hasta 10 milimoles por litro. Muchos pacientes lo que dicen es, me va a dar cetocidosis, me puede dar un coma diabético. La cetocidosis se puede ver hasta más de 20 milimoles por litro, ya eso es algo patológico. Es muy raro tener un paciente que esté haciendo dieta keto que llegue a ese punto,
porque estamos haciendo gluconeogénesis y porque sí hay una admisibilidad de carbohidratos, 10%, 5%. ¿Ok? Entonces, normalmente una dieta keto juega en este rango. Si alguien se emociona porque las personas son así y dicen, me permitieron un 10%, pero yo voy a hacer 0% de carbohidratos, y se me pasa para este lado, pues por eso hay que ajustar y hay que decir, no, tranquilo, ya puedes incluir los alimentos. Ok. Entonces, terapéuticamente hablando, ¿cuándo se usa la dieta cetogénica? Cuando hay deficiencia de GLUT1 o piruvato de deshidrogenasa. Claramente, cuando no se puede metabolizar la glucosa, pues tenemos que buscar alternativas. Todavía se usa en la epilepsia refractaria, es sumamente complicado a nivel hospitalario más que todo. Lo que más se utiliza es aquí, en obesidad, resistencia a insulina, síndrome metabólico, personas que quieren bajar de peso rápido, enfermedades inflamatorias y el cáncer. ¿Qué tendrá que ver esto con pacientes que tienen cáncer? ¿Por qué a alguien se le va a ocurrir decirle a un paciente que no quiere comer nada, que no puede comer carbohidratos? ¿Quién ha oído esto? Es que el cáncer come azúcar. A los pacientes les encanta escuchar eso y sobre todo se utiliza como con mucho temor, porque entonces si el cáncer come azúcar, si yo me como un queque navideño y me está dando cáncer, porque le estoy dando de comer al cáncer, la gente maneja mucho esos conceptos. ¿Qué es lo que pasa? Que las células cancerosas tienen una sobreexpresión de GLUT1 y GLUT3, que son transportadores específicos de glucosa. Hay una sobreexpresión también de exoquinasa, que es una enzima que fosforila la glucosa para atraparla. Y además, las células tumorales tienen defectos mitocondriales, es decir, que todo lo que es beta-oxidación, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa no está funcionando tan bien. Y esto se ve, este concepto del cáncer como azúcar, cuando hacemos PETs, que es tomografía de emisión de positrones. ¿Qué es lo que pasa con estos exámenes? Se le da glucosa con un isótopo inestable. Esta glucosa puede ser fosforilada, esto permite que no salga, porque la mayoría de los grupos son reversibles. Entonces, esta glucosa especial sí se fosforila, pero de ahí no pasa, es decir, no hace glucólisis, las enzimas no la reconocen. Por lo tanto, se acumula dentro de la célula, no puede salir y emite positrones. Y de esa manera, cuando hacemos estos exámenes, hacen los médicos flex, pues se ven cosas así, que resulta que donde está el cáncer se ve como si fuera el centro del sol, porque la mayoría de la glucosa está ahí atrapada. Entonces sí, es relativamente cierto que el cáncer come azúcar, o por lo menos tiene un consumo elevado de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la célula tumoral tenemos el efecto Warburg. El efecto Warburg, que también lo han utilizado para un montón de malinformación. El efecto Warburg lo que dice, o lo que él describió, Otto Warburg, es que normalmente en los tejidos tenemos dos posibilidades de oxidar la glucosa. Si tenemos oxígeno, piruvato de deshidrogenasa convierte el piruvato en acetil-CoA, o sea, este es el proceso de glicólisis. El piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA lo metemos a la mitocondria y en la mitocondria tenemos fosforilación oxidativa. Es el proceso que nos genera 32 ATPs que nos aprendimos desde sexto grado. Si no hay oxígeno, no podemos hacer este proceso y entonces hacemos una glicólisis anaeróbica o bien convertir el piruvato en lactato. ¿Qué es lo que pasa con el efecto Warburg? Resulta que las células tumorales, haya o no haya oxígeno, hay una predilección por la conversión a lactato. Independientemente de la presencia de oxígeno, una célula tumoral agarra la glucosa y se la come, pero genera lactato. Y además, ya les había dicho, tenemos defectos mitocondriales. Entonces, este proceso no está tan caché. Y entonces la célula se adapta y empieza a decir, bueno, ¿y yo como eso? ¿Yo como glucosa? De manera anaeróbica. ¿Ok? Entonces, tenemos que la célula tumoral presenta mayor captación de glucosa, se sobreexpresan los transportadores de glucosa, hay una mayor producción de lactato, aunque haya presencia de oxígeno. Entonces, es una singularidad metabólica de la célula. Y resulta que un aumento de lactato, porque la gente por lo general piensa, lactato es lo que hace que me duelen los músculos después de entrenar, y lo ven así, el lactato es chilísima, es una molécula de
señalización muy interesante y se ha visto que aumenta la expresión de oncogenes, factores de transcripción, supresores de proliferación, genes proliferadores. O sea, pareciera que el lactato le sirve también. No es simplemente, mi con esta glucosa ese lactato es basura. Tal vez el lactato esté siendo utilizado por la misma célula tumoral para su beneficio. Entonces, ¿qué pasa si le hacemos creer al organismo que no hay comida? Que nadie come aquí. ¿Qué va a pasar? Vamos a aumentar la vía de señalización de AMPK y vamos a disminuir todo lo relacionado con insulina o inclusive mTOR. ¿Esto qué implica? Se puede usar para el control del peso, envejecimiento, inflamación, tolerancia a la insulina, estrés oxidativo y cáncer. Y eso se ha visto que ocurre en ayuno intermitente y en dietas cetogénicas, que es básicamente lo mismo, es decirle al organismo, ay, no hay comida, aquí no se come, no hay glucosa, que es nuestro combustible principal. Entonces, ¿cuál es la premisa? Matar a las células cancerosas de hambre, mientras las demás células se acostumbran a comer cuerpos cetónicos. ¿Por qué las células cancerosas no podrían adaptarse también y comer cuerpos cetónicos? ¿A dónde se consumen los cuerpos cetónicos? En la mitocondria, porque es acetil-CoA que tiene que pasar por ciclo de Krebs, y ya les había mencionado que aquí hay defectos mitocondriales. Las mitocondrias no están funcionando bien. Entonces hay cuerpos cetónicos, pero una célula normal, pues dicen, bueno, no hay glucosa, yo me como esto. Las células cancerosas dicen, ¿qué es eso que me están haciendo? Yo no lo puedo metabolizar. Entonces la premisa dice que con eso las células se mueren. Entonces vean lo que está sucediendo. En una célula normal no hay glucosa, no hay glicólisis, no hay piruvato, pero sí hay acetil-CoA. ¿Por qué? Porque tenemos oxidación de ácidos grasos que generan un montón de acetil-CoA. Digo, que sí, generan mucho acetil-CoA o cuerpos cetónicos que vienen de afuera, que vienen del hígado, que se pueden convertir en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA entra en la mitocondria y todo el mundo contento. En una célula cancerosa no hay esto, pero tampoco podemos utilizar estos cuerpos cetónicos y de esa manera la célula dice, me morí. ¿Ok? Y todo esto suena muy chido. O sea, yo ya lo veo a ustedes y me dicen, ¿será que no tengo que comer carbohidratos? ¿Será que voy el pan? ¿Qué es lo que está pasando? No hay combustible. Se suprime el factor de crecimiento parecido a la insulina. Mejora la función mitocondrial de las células sanas porque como estamos poniendo a esas mitocondrias a funcionar tanto, hay mayor biogénesis mitocondrial, están trabajando a full y se induce la apoptosis porque hay un exceso de la señalización de AMPK. Entonces, hasta el momento yo la compro. Vean qué interesante, las dietas cetogénicas tienen todos estos efectos descritos que pareciera que se traducen en inhibir no solo el crecimiento del tumor, sino también la invasión y progresión de esas células a tejidos sanos. Me parece una excelente noticia. ¿Qué dicen los estudios preclínicos? Estas dietas potencian el efecto de ciertas terapias, sobre todo los inhibidores de fosfatilinositol 3K, porque, quinasa, sí, quinasa. Va a depender muchísimo, claro, porque aquí tienen muchos problemas con el asunto de la glucosa. Entonces, eso genera un problema en el tratamiento y si quitamos la glucosa, pues quitamos ese problema. Pero va a ser muy dependiente del tipo de cáncer y genética, y eso es algo que los pacientes no comprenden. Cuando alguien dice, el cáncer come azúcar, o cuando alguien dice el cáncer lo que sea, están refiriéndose al cáncer como una sola entidad, como una sola cosa, como si fuera una sola enfermedad, sabiendo que inclusive el cáncer de mama puede ser 4 o 5 enfermedades distintas, diferente según la genética del individuo, qué es lo que está fallando, el estadio. No podemos hablar del cáncer como si fuera una sola cosa. Entonces, los estudios son muy difíciles porque habría que estudiar todos los tipos de cáncer para poder tomar una conclusión así como tan blanket statement. Al parecer, las dietas cetogénicas optimizan los componentes de quimioterapia, es decir, hacen que funcionen mejor. En estudios preclínicos, el 60% de los estudios que había en este momento, en el 2020, los que revisaron ellos, el 60% tiene evidencia antitumoral, un 17% no tenía efecto y un 10% protumoral. Entonces tampoco hay que tomárselo tan a la ligera porque
algunos tipos de cáncer, más bien mejoraba su metabolismo con una dieta keto. ¿Qué pasa con estudios clínicos? La línea de intervención para pacientes con cáncer es cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapia hormonal. Hasta el medio es más o menos el protocolo que se maneja. Entonces, está buscando abordajes alternativos para mejorar, no sustituir la eficacia de sus tratamientos. Que esa es otra cosa que pasa. El paciente dice, yo voy a hacer dieta keto, entonces ya no voy a la cita de la cama a ponerme la quimio porque eso me hace sentir súper mal y yo prefiero simplemente hacer dieta keto y los pacientes pues ya no están con nosotros. Que eso me ha pasado cuando yo di esta charla en el médico, me decían que estas dietas de moda eran muy peligrosas porque el paciente no tenía la información, lo había visto en internet y realmente nadie quiere ir a un quimio. Entonces, cualquier cosa que les den con tal de que dejen su tratamiento convencional, pues lo hacen. Clínicamente hay reportes de caso, hay estudios piloto que básicamente estudian qué tan factible y qué tan seguro es, pero no hay estudios aleatorios controlados con placebo, porque las dietas son muy difíciles de controlar con placebo. ¿Cómo le digo yo a la persona? Usted no sabe si comió carbohidrato o no, y si va a saber. Yo no puedo, no somos astronautas, no comemos pastillas como para decir, este paciente comió arroz y este no, ¿cuál está haciendo dieta keto? O sea, mi forma de aleatorizar eso también. Yo revisé algunos artículos y todos dicen esto que está en rojo. Podría ayudar, no se sabe. Hay unas células cancerosas que aprenden a usar cuerpos cetóricos y dicen, no, yo me acuerdo, yo tengo con esto. Y básicamente se dice que los estudios necesitan hacerse de manera aleatoria, largos, con bastantes pacientes, esa es otra cosa. Muchos de estos estudios dicen, bueno, vimos a 3 pacientes, uno se murió de camino, y esos son los resultados. Entonces hay que tomarse esas conclusiones no es tan robusto. Al final, con los estudios que hay hasta la fecha, se necesita investigación y clínica de la ciencia, porque es la conclusión que casi siempre se hace. En todo lo que uno lee, uno dice, ok, la conclusión es que no hay conclusión, que tenemos que seguir trabajando en eso. Ahora bien, porque entonces yo cuando di esta charla, la primera vez que la di ahí para el equipo de radiología del México y estaban como locos. Dijeron, hagamos ese estudio, ¿qué hay que hacer? Entonces pongamos a los pacientes con cáncer y les damos algo, porque estamos hablando de personas, ya no estamos hablando de células tumorales, ya no estamos hablando de ratoncitos, estamos hablando de personas a las que adherirle una dieta cetogénica es una cosa súper importante. ¿Por qué? Porque un paciente que está llevando un proceso de quimioterapia, que tiene una náusea terrible, dice, se me antoja nada, puedo tal vez tomarme un té de manzanilla y una galleta soda. Uno, ¿cómo le va a decir? No puede comer galleta soda, le voy a dar este salmón. Y el paciente prefiere morirme, o sea, ¿cómo va a comer yo un salmón? Además, que los pacientes que están con quimio, los alimentos altos en proteína les saben como a metal. Y entonces dice, el pescado me huele a que me estoy tomando un estero, todo me huele demasiado a muelle, la carne me sabe a metal, me sabe demasiado hierro y yo puedo comer galletas soda y un poquito de té de manzanilla. Entonces uno le pone azúcar para meterle calorías a esa dieta muy nula y uno no le puede decir, no, ¿qué le parece un aguacatico? ¿Y qué le parece aceite de coco y encima de este atún? O sea, piensen en la adherencia. Es más, piensen en la adherencia de ustedes. ¿Qué tanto podrían mantener una dieta sin carbohidratos? Piensen en lo que almorzaron. Quítenle el arroz, los frijoles, la papita. ¿Qué comieron? ¿Y cómo? Si es una dieta adecuada de calorías, hago yo para quemar esas calorías a punta de grasa, porque no es chicharritos, ¿verdad? Son grasas buenas. ¿Cuánto cuesta el salmón? Como para decir, bueno, yo ya no como arroz que me cuesta 100 pesos, ahora como salmón que me cuesta 5,000. ¿Será esto aplicable? ¿Será esto lógico? ¿La van a tolerar? Los pacientes que tienen náusea. Imagínense cuando ustedes tienen realmente ganas de vomitar, que huelen algo y les cae mal, decirle este atún grasoso con mantequilla encima y un huevo frito encima. El paciente no lo va a tolerar, lo va a vomitar. Y en pacientes con cáncer, el peso es importantísimo, porque a partir del peso se determina la cantidad de quimio, del tratamiento, que tanto aguanta. Un tratamiento de estos depende mucho de su masa muscular.
del peso con el que empiecen. Recuerden que en un paciente con cáncer la cosa más difícil de manejar es cuando tenemos anorexia. Cuando ya no hay masa muscular y vamos a una dieta restrictiva. Vamos a decir prohibido, 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 prohibido y todo lo permitido es carísimo, es pesadísimo, les puede caer mal y entonces hay que recurrir a la suplementación porque no pueden comer frutas, no pueden comer lácteos. Entonces, ¿qué está pasando con el calcio? ¿Qué está pasando con las vitaminas hidrosolubles? ¿Qué está pasando con la vitamina C? Que también dicen que es anticáncer. Entonces hay como una contradicción en cuanto a lo que pasa en una célula y en lo que está pasando con la persona. Porque lo que podemos llegar a tener es pacientes que, y eso se ve en los estudios clínicos, que no terminan el estudio. Y dicen, no, vean, muchas gracias, pero yo no puedo seguir haciendo eso. Porque son dietas muy restrictivas, dietas muy difíciles de seguir, son dietas caras. Y no hay evidencia que yo diga, es que vea, si usted hace eso, de fijo se cura. Yo le prometo que esto es la cura del cáncer. Eso no existe. Y pensemos desde el punto de vista emocional, psicológico de un paciente con cáncer y de su familia, que también influye mucho, que hace lo que sea. Y en mi familia ha habido casos que dicen, es que hay un suplemento muy bueno, pero solo está en golfito, se van en bicicleta a golfito si es necesario. Y le traen al paciente veneno de serpiente en suplementos, de escorpión, que lo piquen a unas abejas, o sea, lo que sea. Cuando ya le dicen a un paciente, ya no hay nada que hacer. La quimio no funcionó. Abrimos y tuvimos que volver a cerrar. En ese punto es vital entender que esto no es una dieta milagro, que esto se está estudiando, que esto tiene un potencial, pero estamos lejísimos de estar ahí. No necesariamente porque no haya potencial molecular, porque parece que sí lo hay, pero no hay potencial humano. Al parecer con las personas no funciona tan bien como nos gustaría. Un paciente con cáncer debería estar consumiendo primero lo que se le antoje. O sea, es decir, si le apetece comer mango, no le vamos a decir, no podía comer mango. Y si solo eso quiere comer, y si solo eso tolera, y si solo eso no vomita. Entonces, yo siempre empiezo esta charla como, hey, qué chiva la dieta que siempre termina todo el mundo codísimo, porque de ahí no, siempre no. Pero cuando hablamos de nutrición, tenemos que recordar que estamos hablando de personas. Y en un contexto familiar, en un contexto económico, donde no todo el mundo puede comprar 3 filetes de salmón por día, a veces lo que pasa es que entonces recurren a fuentes de grasa que no sean tan buenas. Entonces dicen, bueno, no me alcanzó para el salmón, pero viera que el chicharrón estaba muy barato. No me alcanzó para el atún, pero entonces comen chicharritos. Y de repente tenemos un paciente con cáncer y con una aterosclerosis que ustedes no tienen idea. Y entonces, no murió de cáncer, murió de infarto. Porque no todas las grasas se comportan de la misma manera. A lo que estaba preguntando la compañera, algunas dietas, si no se llevan bien, aumentan el LDL como usted lo quiere leer. Sí. Es que ahí también yo tengo otra duda, porque no sé si has escuchado el concepto que hay ahora en varios estudios de el LDL glicado y no glicado. Entonces un paciente te llega y si es un paciente súper informado y que sabe, te dice, no importa, yo tengo el LDL en 250, pero es no glicado. Porque no tiene glucosa. Entonces porque yo llevo una dieta keto súper estricta y yo cero azúcares, así cero literal. Entonces, ahí es donde vos decís, y si es cierto, he leído artículos donde te dicen, actualmente se está utilizando estatinas a diestra y siniestra, porque todo es un LDL alto cuando no es así, si estamos utilizando rangos más elevados de lo que se debería, porque me da miedo que le dé un infarto, pero hasta qué punto estoy yo sometiendo al paciente a eso, porque te llega mucho paciente con dieta keto y con ese escenario. Claro, y es un LDL no glicado, pero sabemos, primero, y ustedes me lo dirán, ¿en clínica se mide la aplicación del LDL? No, ¿verdad? Es algo que no sabemos qué está pasando. Y ese comportamiento, el LDL cuando se modifica, no es reconocido por su receptor. Esto quiere decir que son los macrófagos los que mediante un receptor scavenger se vuelan todo eso y generan las células escumosas. Esa es la premisa de decir, no está glicado, entonces no pasa nada. Eso mismo pasa cuando se oxida.
Es decir, glicación, oxidación hacen la misma modificación de la partícula, igual sigue siendo altamente atergénico. Y eso no se mide en clínica. O sea, usted no va a un laboratorio y decir, mídame la oxidación del LDL. Entonces, yo puedo decir, teóricamente mi LDL no tiene glucosas pegadas, pero no sé. No puedo, y no hay un rango que decir, a partir de este grado de glicación, hago células espumosas. O sea, eso en clínica no se maneja. Se puede hacer, o sea, hay kits hay ELISAs que se pueden hacer, que pueden ver estado de oxidación o glicación, pero no se hace en clínica. Y una dieta cetogénica no te garantiza que no haya estrés oxidativo. Sobre todo si hay una baja ingesta de frutas y vegetales. Más bien yo diría que hay más estrés oxidativo. Y otro punto que a mí me queda la duda, nosotros estamos en ambientes, por lo menos acá, muy contaminados. Entonces tal vez puede no ser una persona fumadora, pero ¿cuánto smog consume con solo existir acá, digamos? No, y los procesos, por ejemplo, un paciente, o sea, el estrés oxidativo no es solo como esa oxidación externa y smog, o sea, el estrés oxidativo se puede dar por muchas razones, mucho estrés, o sea, ¿y quién se salva de eso? ¿Pues tipo cáncer? No, imagínense. Entonces, desde el punto de vista de LDL, la premisa es muy buena para ser verdad. Porque sí, no está glicado, ok, se la compro. No está oxidado, ¿de qué tamaño es? Yo no sé de qué tamaño es. Y resulta que las LDL pequeñas y densas tienen a ser más atergénicas. Eso no se mide en clínica. Por eso es que todo el mundo le mandan estatinas, porque siempre asumimos que el paciente tiene LDL de este tamaño, glicadísimos, oxidadísimos. Porque no me la puedo jugar a que sea el caso rarísimo que tenga unas LDL enormes, súper limpias y que no haya ningún problema. ¿Cómo está ese HDL? Ahora, en una dieta keto, ¿qué rango de LDL podría yo decir? Sí, la estatina o no la estatina, todavía podemos manejar. Es difícil, eso no está establecido. Desde el ¿No punto está de vista, establecido? en dietas keto nada más manejamos que el LDL no le suba mucho y eso lo hacemos asumiendo que si estamos comiendo bastante huevo, por ejemplo, tenemos HDL superfuncional, que tampoco se mide. O sea, nosotros recuerden que cuando medimos perfiles lipídicos estamos viendo cantidad de colesterol acarreada en esta lipoproteína, no característica de la lipoproteína. Al menos no en clínica básica, o sea, no en el EVAIS, no en... Yo creo que Es lo que tenemos, o sea, es lo que tenemos disponible. Yo tengo que trabajar con el LDL, o sea, con el perfil de lípidos que me lleva el paciente. Y basado en eso, si el paciente quiere o no quiere, pero mi recomendación es, bueno, vea, esto es así, así, así. No tengo un rango, pero mejor. asumimos el peor caso posible. O sea, un paciente con colesterol LDL en 150, con partículas grandes, no oxidadas y no glicadas, va a tener un mejor pronóstico que uno con pequeñitas, oxidadas. Pero como eso no lo ve, yo asumo que todas están mal. Lo cual es un problema, porque entonces a todo el mundo se le manda estatinas. Ajá, es que ese es el tema. Bueno, hay aspectos nutricionales, se está estudiando mucho la dieta por folio, aumentando esteroles vegetales, aumentando o ahogando por una dieta basada en plantas, que vean que ironía, una dieta basada en plantas no puede ser keto. Imagínense un paciente vegano que diga, yo soy keto y que come. ¿Qué hace? ¿Cuántas almendras se puede comer en una vida como para poder hacerlo? Entonces, y ese es el problema con la nutrición. Si ustedes analizan, esto es malo, no comen nada. Porque resulta que las plantas tienen agroquímicos, entonces no como plantas. Nosotros fuimos creados carnívoros, entonces yo hago mantequilla en barra y grasa de chancho, que al paciente me le encanta decir, yo por si no como nada de aceite vegetal. ¿Dónde está su fibra? ¿Cómo está su microbiota? Entonces, siempre vamos a encontrar un patrón alimentario que dicen es del diablo. No se come eso porque nos mata. Y al final, uno tiene que comer. Uno tiene que comer y uno tiene que poder comprar comida. Y eso es una cosa que a la gente se le olvida. Y a algunos nutri se les olvida. Es como, hey, le ofrezco esta dieta carísima y el paciente dice, di, yo tuve que ahorrar para venir a la consulta. Y ahora me dice que tengo que comer solo salmón. Y ahora me dice que entonces aguacate. ¿Y cómo hago? Y la chía. O sea, como que uno tiene que adaptarse también a los patrones culturales de las personas. Y tiene que adaptar, y por eso es muy difícil, adaptar las recomendaciones nutricionales a lo que el paciente está dispuesto a hacer. Porque de nada me sirve que el paciente diga, claro, entendí perfectamente, pero no vaya a seguir ninguna recomendación porque no le alcanza, porque no le gusta ese alimento, porque no están acostumbrados. ¿Cómo le voy a decir yo? Por ejemplo, los pacientes adultos mayores que salen con colesterol alto, que se prohíben el huevo, pero matás, ¿qué desayunan? Entonces dicen, bueno, ya no tengo que comer huevo, y el premio un café de salchichón. ¿Y qué pasó ahí?
voy a comer más pancakes. Entonces, yo personalmente, y es un criterio meramente personal, las dietas restrictivas no me hacen mucha gracia. No me hacen mucha gracia, sobre todo tomando en cuenta pacientes que tienen alguna tendencia al trastorno de la conducta alimentaria y igual de decir el carbohidrato es malo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice, ok, el cáncer come azúcar, entonces el azúcar da cáncer, que son cosas completamente distintas. Pero entonces la gente empieza a hacer dieta keto para que no le dé cáncer. ¿Quién me garantiza? Porque si eso fuera cierto, si la única razón de que un paciente le da cáncer es que comió azúcar, listo, nadie come azúcar y nos salvamos todos, ese no es el caso. Entonces, de ahí la nutrición se las trae. La nutrición como medicina definitiva se las trae. El potencial existe. Hace falta más investigaciones para ver cómo podemos adaptar esta misma respuesta metabólica sin tener que llegar a esa restricción y tomando en cuenta estos puntos. Y perdón que también ahí meta con la parte de los pacientes que llegan con LDLs altísimos y dicen como, estoy tomando estatinas y todo. A finales del año pasado fui a una charla del doctor Agustín Arguedas del Departamento de Farmacología y Medicina y él hizo un análisis de las guías internacionales en las que están basadas la suplementación, bueno, el tratamiento más bien con estatinas. Tiene un montón de bemoles y un montón de lupas pequeñas que resulta que muchas personas no se dan cuenta. Donde, por ejemplo, las guías internacionales en las que se basaron los tratamientos con estatinas para mejorar los niveles de colesterol y de LDL, los Ns eran súper pequeños. Y en investigaciones más recientes, porque son guías viejísimas, se ha visto que realmente no tienen el efecto que se esperaba en cuanto a prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, al final de cuentas, es jugárselo, porque estoy tomando estatinas, ¿me aseguras que realmente no va a tener un infarto? ¿Tiene realmente un papel las estatinas en la prevención de las enfermedades cardiovasculares? La guía es súper escasa y el N que se utilizó en aquellos años era bajísimo, porque ahorita se utiliza, digamos, como un N significativo en un nuevo tratamiento. Entonces, de hecho, la charla se terminó como, ¿será que esto es un manejo farmacéutico por una cuestión económica o realmente tienen las estatinas el papel que se cree, digamos, en la disminución de los accidentes cardiovasculares? Sí, estamos poniendo toda la fe en las estatinas. Ajá. Y es que eso es lo que hay, digamos. Si no Sí, total. Si usted va a la caja y dice, no vamos a dar estatinas, que le hacen demasiado. Sí. Mira, al final, yo creo que yo siempre, es que, en serio, siempre que esta charla la gente se queda como, apunte, y se ríe, y luego hacen, siempre no. En resumen, la dieta cetogénica puede tener efectos sinérgicos con un tratamiento, jamás sustituye el tratamiento, y eso es algo que hay que dejar muy claro. Y siempre pasa, estas charlas las suben a Facebook y siempre hay alguien que dice, eso es mentira, yo la hice, a mí me sirvió, yo me curé del cáncer, sobre todo, hay estudios preclínicos tirados mucho a cánceres del sistema nervioso central, gliomas y glioblastomas, principalmente por ese específico de que comen mucha glucosa. Su actividad antitumorales depende mucho del tipo de cáncer y características individuales del paciente. Es una dieta completamente restrictiva, costosa y de difícil adherencia. Eso es importantísimo. Si el paciente me empieza a perder mucho de peso, es una dieta que yo podría recomendar. Porque yo no puedo decir, es más, el año pasado salió un estudio muy interesante en ratones que tenían un tipo de cáncer dependientes o que producían IL-6, interleuquina 6. Y la dieta cetogénica fue maravillosa y suprimió el tumor. Los ratones se murieron de peso. Entonces al final es como, bueno, pero ¿de qué quiere morirse? Lo maté. Exacto, es como, ay, y esto es muy importante. Supresión tumoral no indica necesariamente mayor supervivencia. Entonces, no tenemos cáncer, pero el ratoncito se murió de caquexia y no lo pudimos sacar de ahí y el paciente igual se murió. Entonces, este objetivo único, que es lo que pasa con las células, yo puedo tener evidencia celular de que sí, que suprime el tumor, que no hay cáncer ahí, pero yo no sé en un sistema cómo se va a comportar eso. Entonces, eso salió, es más, ahora les dejo bastante bibliografía, si tienen interés de conocer sobre esto, pues me escriben y yo se los paso. Y también la cronología, digamos, y el tiempo en el que se realiza la dieta, porque recuerdo que habíamos analizado una vez un artículo de dieta keto prolongada en ratones y les daba fibrosis cardíaca. Sí, verdad, es el Nature hace 2 años. Ajá, entonces, digamos que el paciente en el mejor de los escenarios logra estar en la dieta keto y adherirse, los procesos cancerosos se llevan 5 años, o sea,
y usted va a tener 5 años de paciente, en el mejor de los escenarios, adherir a una dieta keto. Pero, ¿y qué pasa entonces con la evidencia que dice que después de un periodo de varios años aumenta la fibrosis cardíaca o alguna otra comorbilidad, digamos, que podría inducir más bien a que en lugar de ser el santo remedio, más bien inducimos a que ese paciente pues, pueda tener una repercusión y muera más rápido de cáncer? Su presión tumoral no es mayor de sobrevivir. Hasta el momento, hasta el día de hoy, las guías, ninguna guía de manejo del cáncer recomienda dietas de moda o restricciones alimentarias sin intolerancias. Si el paciente lo que quiere comer es arroz con arroz, que coma arroz con arroz, o sea, la guía no dice que es malo. De nuevo, todos los excesos, probablemente un paciente con cáncer no le puede decir, bueno, que esa es su dieta de algodón de azúcar, muy probablemente no, pero hasta el momento las guías no están avalando la dieta keto como parte de los protocolos clásicos. Y de nuevo recomendar que siempre se asesore de manera interdisciplinaria, y eso es algo que cuesta muchísimo y hay que luchar desde nuestro metro cuadrado, decir que la nutrición es importante, también es la actividad física, también lo es el tratamiento farmacológico, que se lo tomen bien a sus horas, que hagan caso con la parte de hacerse los exámenes, o sea, el equipo interdisciplinario puede marcar la diferencia entre una sobrevida y además, también desde un punto de vista personal, si yo sé que yo tengo X cantidad de tiempo y que probablemente no haya nada que hacer, yo quisiera comer lo que me gusta. Y entonces también hay mucho parte de manejo emocional y psicológico de cómo quiere usted vivir sus últimos momentos, si es en una dieta donde usted no puede comer nada, o quizás diciendo, ok, tráigame, y para mí me pasaba cuando estaba en el hospital, cuando había pacientes que ya decían, bueno, no tengo nada que hacer, siempre hacían interconsulta de nutrición para traer alimentos de cosas que ellos querían, y eso para mí es un derecho humano. Entonces, no sé si les estoy dando demasiadas malas noticias, pero hasta que haya alguna diferencia, pues esta es lo que yo les traía el día de hoy. Les puedo pasar la presentación, les puedo pasar las referencias si están interesados en algunos papers específicos, con mucho gusto. Aquí no está mi correo, pero Jason se los puede dar, o si no está Bioquímica en Pijamas, así me encuentran en Instagram, que lo hizo más que el correo, y no sé si tienen alguna consulta.